dobry, w imieniu Wydawnictwa Naukowego PWN witam Państwa Kinga Knap. Jest ze mną również już profesor Ernesto Puertas Moya, który poprowadzi dzisiejszy wykład o gramatyce, która wcale taka trudna nie jest. Pozwolę sobie pokazać teraz prezentację i oddam głos. Teraz musimy, jak to ustawić? O, wszystko widać? Zaraz pójdę sprawdzę, czy wszystko widać. Proszę, oddaję. Gracias, dziękuję. Buenas tardes de nuevo. Me imagino que coincidimos muchas profesoras, muchos profesores que ya hemos estado en otras ocasiones en diferentes actividades formativas organizadas por la editorial PWN, que vuelve a contar conmigo para hablar un poquito del estrés que nos provoca la gramática. A mí el estrés ahora me lo provoca el que no puedo ver vuestros comentarios. He visto que habían saludado Dorota, Ana Baquiel, a quien veo a menudo por cuestiones de trabajo en el instituto. Así que un saludo a todas, a todos, aunque no pueda ver ahora mismo vuestras intervenciones por temas técnicos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablaros hoy de lo que hemos programado, cómo utilizar la gramática sin el estrés habitual que nos provocan determinadas situaciones, entre otras la situación, por ejemplo, de entrar en un atasco como del que yo vengo, ¿no? Y siempre con un poco de tensión. Así que voy a intentar contaros esto de una manera no estresante, calmada, y al final pues vamos a mantener, si os parece bien, algún debate, algún comentario de lo que no os quede claro. Como digo, no puedo ver ahora mismo vuestras intervenciones porque la pantalla completa la tengo con la presentación, pero id guardando las preguntas para que al final pues hagamos un pequeño comentario, ¿no? Un pequeño debate. Como todos sabemos, todas sabéis, como es normal, a veces de una manera inconsciente se nos escapa esa idea de que la gramática es el gran enemigo, ¿no? Es el monstruo, cuando realmente deberíamos cambiar un poco nuestro planteamiento sobre para qué sirve la gramática, ¿no? Es decir, no es tanto aquello que hay que estudiar o que nuestros estudiantes deben sistematizar como un aliado que nos puede servir para algunas cosas. Yo espero que al final de este webinario, de este encuentro, le encontremos cierto sentido a las aportaciones que nos hace la gramática, a las ayudas que nos puede prestar muchas veces y a esas pequeñas ayudas que podemos encontrar en ciertas sistematizaciones. El problema es que muchas veces o nosotros no sabemos usarlas o nos presentan la gramática de una manera realmente enrevesada, difícil, complicada, compleja, ¿vale? Gracias a la gramática realmente se puede tener una visión del mundo, una cosmovisión. Y yo creo que incluso se puede activar la creatividad de nuestros estudiantes, de nosotros mismos, de nosotras. En ese sentido, hace ya algunos meses, publicamos aquí en la página de la editorial PWN un artículo. Me publicaron, yo les propuse hacer un análisis. Hoy no voy a hablar exactamente de esto porque para eso tenéis el artículo, por si alguien lo quiere leer. Está muy enfocado hacia lo didáctico, hacia cómo sacar el máximo partido de todo listo 1 en la enseñanza de la gramática. Hoy voy a poner ejemplos del 1 y del 2, es decir, no me voy a quedar en el A1
básico, sino que vamos a ir a la A1, A1 Plus, vamos a irnos acercando a niveles más altos de la gramática porque, como sabéis, el manual va creciendo, va avanzando y, por tanto, va planteándonos nuevos retos y nuevas perspectivas, ¿no? Pero, aparte de eso, el artículo que he mencionado tenía bastantes ejemplos de lo que yo hago en clase y de lo que creo que se puede hacer en clase jugando con la gramática. Y digo jugando. El final de este taller ya nos hemos visto, la mayoría de nosotras y nosotros nos hemos visto tantas veces que sabéis que siempre voy a hablar de juegos, a veces de los mismos juegos, a veces con alguna aportación nueva. Espero hoy aportar algo nuevo, pero quiero volver al inicio de todo. Es decir, quién sufre, a quién le afecta, quién está implicado o implicada en la tensión, en el estrés que nos provoca a veces, no ya una clase, sino ciertos contenidos gramaticales, ¿vale? A mí me gustaría que viésemos el problema del estrés gramatical desde la posición no solo docente, no solo nuestra como profesores, sino también qué sienten nuestros estudiantes a veces cuando se enfrentan a nuevos retos. Y son eso, son realmente capacidades que les estamos pidiendo que saquen adelante. Son retos a los que pueden enfrentarse y en los que nosotros podemos ayudar. Pero me parece, y era la idea que se nos planteó al hacer este webinario, creo que a veces no nos damos cuenta de que el estrés está provocado por factores externos, por factores en los que un manual, una presentación de un contenido, un programa, pueden ayudar a desestresar, a quitar el estrés, a relajar, a plantear las cosas de otra manera, a rebajar o minimizar la tensión. Y hay veces que es que no queda más remedio que estresarse cuando la forma de presentar los contenidos no es adecuada. Cuando yo participo en estos webinarios, talleres, cursos y estoy implicado en la elaboración, en la presentación de todo listo, es porque estoy convencido de que el manual es un buen aliado para presentar bien la gramática y que no genera, ni crea, ni añade problemas a los que de por sí puede tener un contenido o un conocimiento gramatical. Y de hecho, no solo estoy convencido de eso, sino de que estoy convencido que a veces los problemas que transmitimos a nuestros estudiantes provienen de que hemos digerido mal la gramática o la hemos visto mal presentada en determinados lugares, en determinados manuales, ¿no? No digo con ello que todo listo sea el manual perfecto, no. No hay un manual perfecto, pero sí que está planteado, y eso es lo que quiero que veamos hoy, que me acompañéis para verlo hoy, cómo está planteado de tal manera que la gramática no se convierte en un problema tan grande, en ese monstruo que nos va a devorar, ¿no? Hace años, Encina Alonso publicó un libro sobre qué era ser profesor o cómo ser profesor y no morir en el intento. Sé que hay nuevas ediciones. Y en aquel momento, cuando todavía se usaban pizarras de tiza, de color verde, otras negras, cuando todavía no había llegado ni el aula, el aula o la pizarra digital a nuestras aulas y demás, Encina Alonso aconsejaba que al final de la clase, antes de que se procediera a abonar lo que se había escrito en la pizarra, el profesor, la profesora se alejase y echase un vistazo y viese qué es lo que estaban viendo realmente sus estudiantes, si estaba organizado lo que se presentaba o si era un caos, si era imposible de entender, ¿no? Hoy yo os voy a proponer algo parecido.
Es decir, me viene a la mente esa idea del matemático loco en las películas que está llenando de signos, de símbolos, de números, de operaciones, ecuaciones, algoritmos, su pizarra, ¿no? A veces nosotros hacemos cosas parecidas. Vamos a ser autocríticos, ¿no? Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es mirar, como digo que planteaba hace años Encina Alonso, mirar lo que hemos escrito, lo que hemos transmitido y ver si en esa selva de mensajes inconexos o de mensajes contradictorios, un estudiante va a salir vivo, ¿vale? Entonces vamos a intentar aliarnos o vamos a intentar buscar fuerzas fuera de la propia enseñanza, fuera de la propia gramática, por ejemplo, con una buena estructura del programa, una buena estructura de la secuencia didáctica. Ahí es donde yo quiero ir. Y en ese sentido, voy a ser un poco malvado y mi consejo es que cuando terminemos el webinario, os acerquéis a vuestra estantería, a donde tenéis los manuales de español, especialmente el manual que estáis usando, incluso si es todo listo, y veáis hasta qué punto cumple con algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy para combatir el estrés, no para fomentarlo, ¿no? Yo me he permitido utilizar no solo ejemplos en positivo del manual Todo Listo, de buenas prácticas editoriales, profesionales, docentes, que yo creo que benefician al español, benefician a nuestros estudiantes, al sistema educativo, a la capacidad de aprender en un buen ambiente nuevas cosas. Pero también hoy me he permitido hacer algo que normalmente no hago, que me gustaría hacer. Y hoy sí me lo he permitido. Hoy he sacado algún ejemplo de lo que creo que explica por qué nos estresamos y por qué nuestros estudiantes se estresan con la gramática, ¿vale? Así que lo primero que quiero que reflexionemos juntos es cuáles son las causas del estrés. ¿Por qué estamos a veces o podemos estar estresados, estresadas en clase? Pues fundamentalmente, y eso también nos afecta como docentes, ¿y si me equivoco? ¿Y si explico mal algo? Y por supuesto, no el miedo, sino el temor que puede tener nuestro estudiante a equivocarse, el miedo al error. Pero habréis leído, y en ese sentido quiero que desde el principio vayamos construyendo en positivo, habréis leído, entre otros a Sonsoles Fernández, a otros autores y autoras, que el error es un síntoma de avance, que si no se avanza no se cometen errores, o como diríamos en español, el que tiene boca se equivoca. Es decir, que solamente cuando se participa, se habla en clase, se escribe, se aporta algo, es cuando puede haber un fallo. Así que, por una parte, el error puede ser un síntoma de que se está avanzando, de que se está configurando la interlengua. Ahora veremos también cómo la interlengua va dando saltos, y por eso en el plan curricular o en los niveles de referencia de las lenguas del Consejo de Europa, del Marco Común Europeo, se habla de niveles A1, A2, B1, B2, es decir, en ese continuum de aprendizaje de la lengua sí que hay eslabones, hay partes, hay hitos, ¿vale? Y en esos hitos, cada vez que damos un salto de A1 a A2 o de A2 a B1, lo que se produce es un cambio de panorama que inquieta, que provoca estrés o tensión, luego veremos esto, y que probablemente sea consustancial, sea parte del proceso de aprendizaje. Eso es lo que dicen los teóricos y eso es lo que vemos en las clases. Es decir, lo que vemos en cada una de nuestras clases es que solo avanzan aquellos que se arriesgan a equivocarse, a cometer errores, a meter la pata, a decir algo mal dicho y, por tanto,
a que nosotros luego, como docentes, intervengamos y hagamos una buena labor de enseñanza y de corrección, ¿no? Y ahí también entra la actitud que vamos a tener ante la equivocación. Y en ese sentido, la equivocación siempre a nadie le gusta que le digan que se ha equivocado. Somos seres humanos y a nadie le gusta que le digan lo has hecho mal, te has equivocado, por muy bien que se lo digamos. Pero, como sabéis, desde hace muchísimo tiempo, la enseñanza del español, la enseñanza de las lenguas, viene acompañada de los juegos, entre otras cosas, porque los juegos nos han enseñado a quitarle importancia a los fallos. Es decir, en un juego, lo mejor que puede pasarnos es que no estamos jugándonos nada importante. Es decir, el juego relativiza la importancia del error, del fallo, de ganar o de perder. No es lo más importante del juego. Lo más importante del juego es el proceso, la participación, ¿no? Eso de que lo importante no es ganar, sino participar, que sirve como lema para los Juegos Olímpicos. Pues en el caso de nuestras clases, el juego nos aporta esa visión en la que el fallo no es tan importante. Vale. Dicho esto de que el miedo al fallo, al error, es una de las causas del estrés, vamos a irnos acercando a otras causas poquito más visibles, tangibles. Lo otro es como muy teórico, ¿vale? Luego vamos a ver juegos que ya no son tan teóricos. Pero si analizamos bien, he dicho, mirad en vuestra estantería, mirad a ver cómo se presenta y cómo se ha presentado en los últimos años, en aportaciones didácticas, en manuales que han intentado ser novedosos, incluso en algunos se ha dicho, no existe la gramática es consustancial al proceso de aprendizaje de una lengua. Otra cosa es que la hagamos de una forma o de otra y de eso también vamos a hablar. Pero lo que sí podemos ver es que todavía en algunos manuales hay una excesiva teorización, todo es teoría, evidentemente eso asusta y estresa a cualquiera, es decir, sobre todo cuando no viene unido a la práctica. No voy a decir de dónde saco mis fuentes, puede que en vuestra estantería tengáis algo parecido a esto, ¿vale? Esto estaba en mi estantería, lo miré, es una página de 1 a 1, la página 9. Es decir, un manual para enseñar español donde en una página así, sin anestesia, se incluyen todos los presentes de indicativo, regulares y irregulares, con diptongación, con monotongación, con cambio de secuencia. Es decir, una auténtica barbaridad desde el punto de vista didáctico. Es decir, no se puede meter sin calzador, sin anestesia, sin las debidas secuencias didácticas. Es decir, es que incluso en español yo me estreso viendo esto, que espero que no se vea mucho, para que nadie diga, esto lo han sacado de no sé qué libro, da igual el libro, persiste, no me lo he inventado. Entonces, este tipo de prácticas que a veces son habituales, que a veces como profesionales nos parece, bueno, es que el libro está muy completo, lo tiene todo. Cuidado, es que no se trata de que lo tenga todo, se trata de que esté bien secuenciado y vamos a volver a recuperar la idea de secuencia. La secuencia nos permite también desestresarnos. La secuencia nos permite poner orden en el caos. Otro de los motivos del estrés es cuando los materiales, o bien con los que trabajamos, que se nos presentan, o bien los que nosotros transmitimos y presentamos a los estudiantes, son un caos, están desorganizados, ¿vale? Entonces, como digo, doy por hecho que muchas de vosotros trabajáis con el manual Todo Listo, por ejemplo, y que por eso participáis en la sesión de hoy para ver cómo sacarle más rendimiento y más provecho. Otras
no trabajaréis probablemente o no habéis trabajado hasta ahora o no trabajáis con todo listo. No pasa nada. Voy a dar algunas ideas que permiten trabajar con otros manuales, juegos, actividades en clase, percepción de qué es la gramática, pero sí quiero que miréis con ojos críticos en general todos los manuales, para decir, oye, esto realmente se puede aliviar. Y si el manual no lo ha hecho, fallo del manual, fallo de los autores, no pasa nada, el fallo es consustancial, lo he dicho antes, al aprendizaje y a la enseñanza de la lengua, pues tendremos que actuar como docentes para cambiar ese fallo. Pero, insisto, en algunos manuales se encuentra la desorganización, el caos, ¿vale? Esto también está sacado de otro manual, ¿vale? La L no está partida porque no lo he escaneado, lo he copiado, pero así, tal cual. Es decir, cuando se dice, bueno, pues vamos a ver el singular cuando termina en vocal y el plural, ¿vale? Hasta ahí todo bien. A mí me gustaría que descubrierais dónde está la desorganización, dónde está el caos. El caos está en los ejemplos. Si me permitís que lo vaya guiando. Es decir, si yo tengo que explicar esto en clase, me voy a enfrentar a lo siguiente, a que parece que italiano es masculino y que belga es femenino. Es decir, en el fondo de la organización, de la estructura, de la cosmovisión a la que he hecho referencia antes. La gramática es una organización del mundo, correcta o incorrecta, pero es una manera de presentarnos el mundo, de ir haciendo ver que los hablantes de una lengua, el español, por ejemplo, organizamos el mundo entre unidad y pluralidad, entre uno y plural, entre masculino y femenino, porque salvo excepciones el español no tiene neutro. Obsesionados por enseñar cuál es la diferencia o cómo se forma, cómo se estructura el plural, esto lo he encontrado en, ya digo, en un manual publicado aquí en Polonia, no voy a decir cuál es, se dice el pecado, ya sabéis, pero no el pecador. Fijaos que parece hacer ver que italiano, nacionalidad masculina, se opone a belga como nacionalidad femenina, cuando realmente belga es indistinto. Y esto casi parece reproducirse en el caso de secretario y estudiante. No me he inventado nada, he copiado tal cual, con y sin artículo. En el caso de italianos y belgas sin artículo, en el caso de los secretarios y los estudiantes con artículo. A mí, cuando he visto este ejemplo, me ha parecido que es una manera de introducir el caos, introducir una desorganización en la que aparentemente se está explicando bien cómo se forma el plural, añadiendo una S cuando estamos ante una vocal, pero sin dar espacio a toda la variedad y al trasfondo que hay en el fenómeno de presentar nacionalidades o profesiones o lo que sea, distinguiendo o haciendo ver que esa utilización de la S detrás de vocal para hacer un plural tiene que afectar a masculinos, a femeninos y también a epicenos, digamos, a nombres que sirven para los dos géneros. Entonces, hay muchas veces en las que los supuestos ejemplos que damos a los estudiantes en el manual, o que se pueden dar en un manual, lo que hacen es desorientar, es generar caos, porque en vez de avanzar, luego veremos que todo el proceso de aprendizaje, esos saltos a los que he hecho referencia antes, a ese sumar más uno, más uno, más uno, partir siempre de lo que ya se conoce, hay veces en las que algunos ejemplos
que utilizamos o que existen, que están en el mundo, parece que van hacia atrás. Es decir, que retroceden porque generan un caos en algo que el estudiante ya debería tener asentado. Por tanto, y ahí sí hago un llamamiento a la responsabilidad que tenemos todos y cada uno, todas y cada una de nosotros para elegir bien. Es decir, parece, si esto lo ha hecho alguien con experiencia didáctica, se supone que me va a presentar un buen ejemplo. Y aquí lo tenéis. Es decir, además, bueno, conozco a algunos de los autores de este manual, algunos, no a todos, y son profesores que han estado en el aula mucho tiempo, pero que probablemente, pues con la prisa, redactaron esta instrucción gramatical sin darse cuenta de que estaban introduciendo el caos, estaban generando un estrés mental en el estudiante que intenta ver por qué italiano se contrapone a belga, porque la O va contra la A, digamos, en esa disposición o estructura del mundo, con lo fácil que hubiera sido poner italiano, francesa o polaca, y luego belga, que es otra categoría diferente. No vale el añadir una S, ¿vale? Es lo que quiero decir, que a veces con los ejemplos también estamos echando hacia atrás. En vez de avanzar, estamos generando formas de retraso. En ese sentido, bueno, pues sí os quiero decir que me siento muy contento de colaborar en el proyecto de Todo Listo porque evidentemente algún problema, algún fallo, algún momento en el que un profesor diga, bueno, pues yo con esto no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero, como veis, sin necesidad de decir más vocal, más consonante, más no sé qué, hay, como veis, una claridad. Luego se hace una referencia a qué páginas de gramática se puede consultar, porque esto está dentro del libro, pero se usa el color de manera que es comprensible de forma visual. Eso no es azaroso, no es que, bueno, que un día el autor ha dicho, venga, pues aquí le voy a poner hoy color. No, es un sistema, una mecánica que está bien planteada desde el punto de vista conceptual porque responde a la idea de hay diferentes estilos de aprendizaje y uno de ellos, en el visual, en el estilo de aprendizaje visual, es muy importante saber diferenciar los colores, es muy importante saber estructurar el mundo. Y como veis, en 5 líneas se hace referencia a muchas estructuras, el masculino, el femenino, los que acaban en vocal, los que acaban en consonante y aquellos que acabando en consonante incluso necesitan, como lápiz o feliz, transcribir de otra manera el sonido, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto en que los libros con los que trabajamos, sea el que sea el manual con el que trabajamos, tienen que ayudar a organizar el mundo, porque la gramática es una organización, una cosmovisión del mundo. Si nuestra explicación de ese mundo es decir, no es la adecuada, evidentemente se genera un estrés. Como la mayoría de los participantes sois polacas o polacos, os diré que esto es lo que pasó con Copérnico, es decir, el sistema copernicano viene ni más ni menos que de un intento de entender el mundo, lo que se veía en las esferas, de la manera más adecuada al fenómeno de la observación. Entonces, pongo el ejemplo de Copérnico, no solo como polaco y como una gran persona para la historia de la humanidad, sino también por el hecho de que aporta una cosmovisión, una visión del cosmos que no puede generar más tensión, no puede ir contra el mundo, ¿no? Porque evidentemente si nosotros explicamos la gramática de una manera que no es acorde con el funcionamiento real de la lengua española, lo que estamos generando es un estrés mental en nuestros estudiantes que notan que no avanzan porque van viendo que constantemente se encuentran con pequeñas chinitas o montañas
con piedras en el camino que les impiden avanzar. A eso es a lo que quiero referirme. Bueno, en este análisis que estoy haciendo de cuáles son las causas del estrés, que empezaba hablando del miedo al error, la excesiva teorización muchas veces que va acompañada de una ausencia de práctica, es decir, que no va acompañada de la necesaria práctica para poder llevar a cabo el aprendizaje de verdad, aparte de la descoordinación o desorganización de la que he hablado antes, pues también quería deciros, y muy íntimamente relacionado con eso, que obviamente nuestros estudiantes y nosotros mismos como profesoras y como profesores, pues nos encontramos en que desvincular los contenidos entre sí, que haya una desvinculación de contenidos, pues es lo que nos impide avanzar y lo que nos genera estrés. Pongo otro ejemplo. Es decir, si en una explicación gramatical tediosa, probablemente muy correcta desde el punto de vista técnico, científico, gramatical, pero es que nosotros no enseñamos español a lingüistas, ni cuando estamos en la primaria, ni los que trabajáis en secundaria, ni los que dan clase en la universidad, ni los que trabajamos en escuelas públicas o privadas, en academias o centros privados. No estamos enseñando gramática a profesionales de la gramática. De hecho, pensad en muchos de vosotros, seguro que tenéis, como tengo yo, estudiantes que te dicen, es que no sé lo que, cuando dices adjetivo, no sé a qué te refieres. Cuando dices pretérito pluscuamperfecto, no sé qué quieres decir con eso. Yo sé cómo construir una frase. Realmente eso es la enseñanza comunicativa. Bueno, algunos libros de eso se olvidan, ¿vale? Esto está extraído de otro libro, ¿vale? Libro más o menos reciente, no estoy hablando de libros del siglo XVIII ni de principios del siglo XX, estoy hablando de libros que se han editado en la segunda década del siglo XXI, ¿vale? Y, por ejemplo, y además destinados a la enseñanza de español para extranjeros, que es a lo que nos dedicamos nosotros, no a otra cosa. Y cuando hablan, en este caso del gerundio, luego volveré a él, pues dicen verbos en ar, hay que entender que cuando dice ar y pone una flechita y hace ando, con el ejemplo hablando, quiere decir lo que sabemos más o menos las personas que estamos vinculadas al mundo de la filología, bien porque hemos estudiado filología o porque dando clase pues nos hemos tenido que mezclar con contenidos filológicos, lingüísticos, gramaticales. Ar se convierte en ando, hablando. Oír en yendo, con esos ejemplos, ¿no? Y los usos son describir una acción que está en desarrollo en el presente. Esto no lo he sacado de un C1, no lo he sacado de un libro destinado a estudiantes universitarios de iberística. Lo he sacado de un manual de A1, de las primeras páginas. Es decir, esto obviamente explica claramente por qué la gramática estresa. Es decir, es que a mí también me estresaría leer, si algún día digo, voy a estudiar sueco o finés o polaco y me encuentro estas explicaciones totalmente descontextualizadas, fuera de toda situación, acciones que se producen repetidamente. Que, por cierto, eso también es lo que sucede, por ejemplo, con el imperfecto, ¿no? Entonces, como comprenderéis, esto es capaz de estresar a cualquiera. Por tanto, cuando a veces decimos, es que la gramática estresa, lo que deberíamos plantearnos, ¿no seremos nosotros y los materiales que utilizamos los que estresan? ¿Por qué no intentamos trabajar con materiales que no añadan estrés, ni tensión, ni preocupaciones, ni problemas al aprendizaje? ¿Vale? En ese sentido, la apuesta que ha hecho el equipo de Todo Listo es hacer un manual destinado a un público muy concreto de no hablantes nativos
que puedan practicar la lengua, que vayan teniendo conocimientos gramaticales, pero conocimientos gramaticales que estén incardinados, estén unidos a la práctica, ¿no? Y otras veces el estrés, ya os he dicho que yo venía a toda prisa porque había tráfico, el estrés lo causa uno de los principales factores. Fuera y dentro de clases, la falta de tiempo. Tengo un programa grandísimo, no llego a poder explicarlo en todo el año, me falta tiempo, ¿no? Bueno, a veces la falta de tiempo también la provocamos porque el manual con el que trabajamos de pronto mezcla chuenas con merinas, textos de larguísima extensión. A ver, los A1, los A2 que se caracterizan porque tienen una capacidad de concentración muy concreta, muy pequeña, muy precisa. No podemos poner 21 verbos seguidos, nadar, caminar, jugar, hacerse un selfie, comer, ¿vale? Porque fijaos que estamos hablando, he puesto un pantallazo, digamos, de esto es una actividad también al hilo de los gerundios de los que hablaba antes, para encontrar de pronto casi en dónde está Wall-E, es decir, un dibujo donde hay que encontrar todas esas situaciones en vez de ir paso a paso y trabajando poco a poco. Como decía, es fundamental plantearnos como profesores, ahora que se acerca el fin de curso, que tenemos que analizar cómo nos ha ido y qué hacemos para el año próximo. Yo me acuerdo que el año pasado, por estas fechas, mantuvimos un webinario sobre todos listos también para el verano, ¿no? Para las vacaciones. Pues, ¿qué podemos hacer ahora como reflexión para el año próximo? ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas no nos gustaría repetir el próximo año? Bueno, en ese sentido, lo que hay que analizar es si el material con el que trabajamos está añadiéndonos un estrés o una tensión innecesaria, porque separo ahora lo que es tensión de estrés, es decir, a veces la tensión nos ayuda a progresar, a avanzar, ¿no? Pero para poder progresar y avanzar, sabéis que siempre en el caso de las lenguas se plantea que se parte de lo que ya se sabe. Por tanto, no se dan saltos en el vacío, sino que se van introduciendo elementos progresivos de progreso, de avance, pero casi milimetrados, ¿no? Y en ese sentido, antes os he mencionado, he referido la idea de que en la enseñanza de la lengua, no solo cuando cambiamos de manual o cambiamos de nivel o incluso cambiamos de ciclo educativo, estamos dando saltos constantes que van a provocar una tensión, no necesariamente un estrés. Y por tanto, cada vez que introducimos, por ejemplo, un nuevo tiempo verbal que suele acompañar al proceso de cambio de un nivel a otro, deberíamos dedicar tiempo suficiente a ver las diferencias, por ejemplo, que hay entre un presente de indicativo que regular y irregular da igual. Los presentes de indicativo suelen ser llanos, es decir, estudio, hablo, camino. La gran diferencia con los irregulares del indefinido es que el tono de voz cambia totalmente. Es decir, no es lo mismo yo estudio que ella estudió, ¿no? Entonces, esto exige un acercarse a la postura del estudiante. Estoy contando un caso que me ha sucedido recentísimamente, o sea, muy recientemente, con estudiantes míos de A2. Acaban de llegar a la 2, empezamos a trabajar con el indefinido, abrimos la puerta al pasado y me dicen, es que esto es un nuevo mundo para mí, esto no tiene nada que ver con lo que estaba estudiando en el nivel anterior. Bueno, nosotros tenemos que entender que eso es la tensión y nosotros tenemos que dedicarles tiempo a esas inseguridades, a esas incertidumbres y ser conscientes de que un cambio de nivel significa un estresar, aunque sea mínimo, o un tensar la cuerda que exige de nuestra parte plantearnos qué saben ya y qué tienen que saber en el futuro. Os ponía
este ejemplo de cómo es el progreso, porque fijaos, por ejemplo, en el A1 de Todo Listo se plantea, vale, mis clases, nuestras escuelas, mi clase, sus tareas, es decir, la forma del posesivo que una vez que se conoce, sí podremos trabajar con el mío, el tuyo, las suyas, ¿vale? Esto no se puede hacer todo de golpe, como a veces vemos en determinados ejemplos de trabajo de quiero terminármelo todo deprisa, quiero terminar cuanto antes, que se lo estudien todo de un golpe, cuando son en una secuencia didáctica son pasos que hay que dar paulatinamente, que hay que dar lentamente. Os pongo un ejemplo. Como me gusta y me encanta, que además significan algo muy parecido, funcionan de una manera similar, ¿no? Con singular o con plural, ¿no? Con palabras en singular, pues me gusta el café, me gustan las canciones de amor, el infinitivo, hasta ahí todo de acuerdo. Bueno, pues, ¿por qué no todo de un golpe? Estoy poniendo contraejemplos para que cuando digamos, pues yo también lo digo, no, es que la gramática estresa, es que con la gramática se sienten muy inseguros. Claro, es que a veces estamos provocando esa inseguridad. Es que de pronto tienen que ver cómo funciona el mundo, no parte a parte, no paso a paso, no pieza a pieza de la gramática, sino como todas funcionan igual, como un coche, una moto, un avión tienen el mismo principio aerodinámico de moverse, pues vamos a enseñar a pilotar un avión a la vez que un helicóptero, un submarino y una motocicleta. No. Es decir, no se puede mezclar todo desde el principio. Una cosa es que cuando ya se ha asimilado el me gusta, entonces se pueda trabajar como una forma de volver a plantear el mismo tema del me gusta, te gusta, con me encanta o con me molesta, pero paso a paso y sin mezclar. Esto, ya digo, tenemos que planteárnoslo de una manera objetiva, sin apasionamiento, de es que en mi manual viene bien y en el tuyo mal. No, es una práctica profesional en la que incluso si yo tengo que trabajar con esto, decir, no, vamos a empezar por el me gusta y cuando lo hayamos acabado pasamos al siguiente nivel, ¿no? En ese sentido también deciros, muchas veces estresamos y nos estresamos porque no vemos la idea de secuencia didáctica que hay en un manual, pensando que en una A1, por ejemplo, tienen que saberlo todo. En el artículo al que he hecho referencia antes, que podéis encontrar en la página de la editorial PEVUEN, analizo de una manera muy simplona tal vez, es decir, es que los contenidos de una A1 son 5, son estos. Lo que tenemos es que trabajarlos bien y de manera recurrente, es decir, volver y volver, pero siempre volver en una fórmula de espiral, ampliando. El ya sabemos decir me gusta, ahora vamos a ampliarlo a otros contenidos que parten de ahí. A veces, cuando llega el me levanto, ¡ah! Los alumnos se vuelven locos, me levanto. Yo antes de que se vuelvan locos intento decirles, ¿cómo te llamas? Y me dicen, ya llevamos 2 meses y ahora me vienes a preguntar que cómo me llamo. No porque no sepas mi nombre, sino porque eso es lo que aprendí el primer día. Me llamo, te llamas, se llama. ¿Vale? Pues ahora, en el momento adecuado, yo planteo que los verbos de acciones cotidianas como levantarse, ducharse, acostarse, son verbos que tienen el mismo funcionamiento que el llamarse. Pero no planteo el primer día cuando, ¿cómo te llamas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Cuándo te levantas? ¿Cuántas veces te duchas a la semana? No, sino primero regularizamos la idea de llamarse y además no desde el punto de vista gramatical de apréndete, me llamo, te llamas, se llama, sino desde el punto de vista comunicativo. Esto me es útil, me sirve.
Y una vez que sirve y se ha interiorizado y en la interlengua de nuestro estudiante está claro el concepto, y sobre todo el uso de ese llamarse, de esos verbos pronominales, entonces es cuando podemos decirles, ¿os habéis dado cuenta que estos verbos funcionan igual que aquel verbo que ya trabajáis y manejáis y utilizáis sin darle mayor importancia? Bueno, esa es la idea que quiero transmitiros fundamentalmente. Hay pocas cuestiones gramaticales en el A1, por ejemplo, presente indicativo, regular y irregular, ¿vale? Masculino, femenino, singular, plural, pero bien organizados. Que se vaya generando, gracias a las secuencias didácticas, la idea de cómo se construye el mundo en español, cómo se construye la lengua española, no desde bases gramaticales, sino desde bases comunicativas, cómo se introduce el artículo y cómo además el artículo está muy relacionado con esa idea de estar a ver, ¿no? En ese sentido, antes os decía, ¿qué necesidad hay de utilizar una mezcla en un totum revolutum que he dicho antes de masculinos, epicenos, neutros, femeninos, plurales, cuando se puede organizar por colores, el alto, alta, bajo, baja, como además, decía antes, también la idea del artículo que es tan complicada para nuestros estudiantes porque, aunque lo hayan visto en inglés, aunque lo vean en otras lenguas como el francés o el italiano, si están estudiándolo, en su lengua materna no tenéis, la mayoría de los asistentes a este webinario sois polacas, sois polacos y por tanto sabéis bien de lo que os hablo, no hay un artículo en la lengua materna, vuestra lengua materna. Con lo cual el concepto de artículo es un concepto sobrevenido, que está en otra cosmovisión, pero sí que se puede automatizar su uso ligándolo, uniéndolo al uso de verbos como haber. Hay un, hay una o no hay un, no hay una, ¿no? Esta idea es a la que me refiero cuando hablo de secuencias didácticas que están pensadas para llevar a la clase de una manera pues activa, visual, que nos permita irla usando y donde además el error, si se produce, no es tan grave, ¿vale? Bueno, uno de los contenidos ya, si saltamos, no sé cómo voy de tiempo, pero voy a intentar no alargarme porque estoy muy atrasado a lo que yo pensaba hacer hoy. Por ejemplo, cuando presentamos el imperativo ya en el nivel A2 o a finales del A1, en el A1 Plus, las explicaciones gramaticales del imperativo y de todo lo demás, esto es solo como un ejemplo que me venía al hilo de una secuencia didáctica donde se habla de las partes del cuerpo, el dolor, me duele la cabeza, me duelen los pies, voy al médico, me receta una aspirina para el resfriado, para el dolor de cabeza, un ibuprofeno. Y ahí es donde, para los consejos y demás, aparece, pero dentro de la secuencia didáctica, no como un contenido que llueve de usted se tiene que aprender el imperativo a la fuerza. Y en ese sentido, y ahora ya empiezo a daros consejos, no sé si lo habéis hecho, yo lo hago con mis alumnos cuando puedo, hacemos un poquito, yo no soy muy aficionado al deporte, pero sí que me gustan los ejercicios didácticos, los ejercicios gramaticales y un poquito el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio en el aula es fundamental para practicar el imperativo. No digo que hagan yoga, ni tai chi, ni se estiren por el suelo, pero a veces moverse. Hay una actividad que a mí me gusta mucho, si se puede hacer en el centro, es decir, moverse por el aula o salir incluso al pasillo sin poner en riesgo a los estudiantes, es que uno guíe al otro, es decir, que uno cierre los ojos y vaya siendo guiado. En este caso no es tocar los pies o tumbarse, sino sigue adelante, gira a la derecha, para utilizar el imperativo y para afianzar la confianza. Es decir, por ejemplo, vamos a ir
desde una parte del aula a la otra y luego el que ha guiado va a ser guiado, ¿no? Esto refuerza también, no es solo una cuestión de gramática, refuerza el sentido no solo de confianza entre los participantes, de integración en el grupo, sino que además también ayuda a ver cómo la gramática nos puede salvar la vida. Es decir, que si sabemos dar bien las instrucciones, la gramática va a ser un aliado. A veces cuento, no debería contarlo porque es muy triste y probablemente algunas de las personas que estáis asistiendo aquí ya me habéis escuchado esta información. Hace años en un campamento en España hubo un desgraciado accidente porque estaban practicando esta cosa tan incivilizada que es el puenting, ¿no? Tirarse con una cuerda desde un puente y había un campamento, esto sucedió en inglés, aunque era en España, la lengua de comunicación entre el monitor y los estudiantes que eran holandeses era el inglés. Y el monitor, que no tenía mucho conocimiento de inglés, le dijo a uno de los chicos, no jump, no jump. Él quería decirle no saltes y lo que le dijo fue salta ahora, ¿vale? Podría contar otro caso menos grave porque aquel acabó muy mal, como podéis imaginar, bastante grave. La gramática nos puede ayudar a salvar la vida. Yo podría contar un caso en el que mi desconocimiento de la gramática polaca estuvo a punto de costarme la vida, ¿vale? Cuando a una persona en la calle cuando me pidió tabaco y le dije nie mam, luego ya le dije deja de fumar, le dije no fumes en vez de decirle que yo no fumaba, ¿no? Entonces, a veces la gramática nos puede generar, el desconocimiento de la gramática nos puede generar situaciones complejas o incluso arriesgadas. Para desestresar en una situación de control, sí que podemos hacer que nuestros estudiantes se muevan en el aula, usen el imperativo y vean que el uso de la gramática es muy útil para conseguir el objetivo que desean, al que aspiran, llegar hasta la otra parte de la sala o poder alcanzar, pues no sé, hacer una comida, ¿no? Si llega el momento. Como decía, lo importante ahí es secuenciar bien, es decir, ¿cuándo meto el imperativo? El imperativo tenemos que meterlo, está en nuestros libros, está en otros libros, en otros lugares, en otros momentos, siempre relacionado con tareas. No es el poner el imperativo, apréndete de memoria cómo se utiliza, ¿no? Lo mismo podríamos decir del gerundio. Es decir, es muy importante la manera que se tiene desde el equipo de Todo Listo al confeccionar el libro, al irlo aplicando, al irlo pilotando en clase, el hecho de que se deduzca la gramática a través de la acción, decir, vale, estamos ordenando, está fregando, y aquí sí, no lo que veíamos antes de, vale, todos los enar acaban en ando, ¿no? Sino que estamos viendo ejemplos que luego nos permiten organizar el mundo, pero somos nosotros, nosotras, en clase, nuestros estudiantes, cuando van iluminando el mundo, los que descubren esas relaciones. Y en ese sentido, antes lo he mencionado también, dentro de las cuestiones gramaticales que son relativamente sencillas en el A1, digo relativamente, claro, pero es muy importante no desesperarse, no meter prisa de, venga, esto ya está pasado, vamos a ir cuanto antes al futuro perfecto, ¿no? O compuesto. No, vamos a hacer que todos los recursos vuelvan una y otra vez, se reutilicen, la recursividad y el hecho de que se vean esas secuencias, esas, digamos, tendencias de la lengua, por ejemplo, pues de la a diptongar en estos verbos como entender, ¿no? Entonces, bueno, la idea es utilizar a veces una gramática deductiva y otras veces hacer la inductiva, que se va sistematizando a posteriori y también introduciendo el cognitivismo. Perdón. Es decir, hacer
que se conozca, se vea a través de imágenes, se pueda comprender el sentido que añade la gramática. Es decir, la identidad, el yo, el tú, etcétera. Esto es algo que se trabaja mucho en el libro, en el manual Todo Listo, ¿vale? Y uno de los ejemplos más claros es cuando se utiliza la relación de los determinantes deícticos con el espacio, ¿no? Pues cuando es más cercano, hasta aquel que es más lejano. Hay veces que nos encontramos explicaciones supuestamente cognitivistas, porque el cognitivismo, hay que reconocerlo, está de moda, nos ha ayudado mucho a entender la gramática y a enseñar el español, pero a veces, bueno, pues el cognitivismo que se emplea en algún otro manual, en algún que otro manual, pues deja mucho que desear. A mí, ver la secuencia de años y poner que es un momento dentro de un proceso como que no me ayuda. El cognitivismo también necesita que las imágenes sean lo más claras posibles, que sean también muy interactivas, que las pueda interiorizar el estudiante, ¿no? Y como avancé, ya para ir terminando, para no cansaros y aburriros y para que luego pueda haber un pequeño turno de debate, os comentaba que iba a hablar de algunos recursos contra el estrés, contra el aburrimiento. Os decía al principio que la mejor manera de evitar ese miedo, ese pánico al fallo, al error, a la equivocación, es relativizarlo jugando. Es decir, dar más importancia al proceso que a los propios resultados, ¿no? Este es el clásico juego de dados, que me imagino que todas y todos utilizáis. Yo lo utilizo en clase y cada vez que voy a un curso, a un webinario, a un taller, llevo mis dados para trabajar con vosotros, con vosotras, con los dados. En el propio manual lo vais a encontrar en Todo Listo 2. Te dice, para trabajar con estos verbos, para en una secuencia didáctica afianzar lo que ya se conoce en el uso del presente, vamos a trabajar con estos 6 verbos, algunos en este caso son irregulares, por eso digo que ya es en un nivel A1+, avanzado, y trabajar con un dado que nos indica quién es la persona, yo es el 1, 2 es tú, etcétera, y con el otro dado pues se decide qué verbos tienen que trabajar. Esto está en el libro, o se proyecta en la pizarra, o se escribe en la pizarra, y hay que llevar 2 daditos por cada 2 personas, por cada pareja, es decir, no vale llevar 2 dados. Primero hay que dar muy bien las instrucciones cuando se está en clase, tirando los dados y respondiendo uno mismo y enseñándoles bien los dados. Y segundo, no me voy a detener mucho en esto porque estoy convencido de que lo usáis, pero por si alguien no lo ha usado todavía, deciros que si hay 12 alumnos, tenéis que llevar 12 dados y ponerlos a trabajar en parejas. Es decir, yo tiro los dados y contesta mi compañero para que sea un verdadero juego, donde el fallo no es importante porque se queda en pareja. Porque si yo le digo mal a mi compañero, entendisisteis, él me va a decir, no, yo creo que está mal, que se entendisteis. Y entonces, pues en ese caso, en un pasado, ¿no? O entendéis si es un presente, pues tirar los dados en parejas minimiza el efecto del error. Antes hemos visto, dije que era una secuencia en la que al principio se presentaba el mi escuela, tus padres, y ahora viene el momento de jugar al tabú. Es decir, mis padres compran en el mercado tal. Vale, pues ahora el tabú es que no se puede decir la palabra padres, con lo cual padres o coches o acelgas, ¿no? Y entonces utilizaríamos el juego del tabú para que no puedan repetir la palabra con el fin de trabajar ese contenido gramatical o gramaticalista, muy orientado a la gramática, que es el tuyo, el mío, el suyo, etc.
en el libro o en los diferentes volúmenes que han aparecido hasta ahora y el que aparecerá en septiembre de 2023 de Todo Listo, os vais a encontrar muchos juegos de dual, es decir, un estudiante tiene una serie de preguntas y hay un vacío de información que le puede contestar su compañero, ¿vale? Entonces, esto es una manera perfecta de trabajar la interacción, la integración de destrezas, la intervención de la pareja siempre en el aula ayuda muchísimo porque nos permite duplicar o quintuplicar las intervenciones, las participaciones y las interacciones de nuestros estudiantes que no están solo interactuando con nosotros. Y como digo, estos duales, estos dobles juegos de vacío de información son una manera también de volver a poner en práctica la gramática. Cuidado, la gramática o el léxico. Cuidado porque hay veces que los planteamientos son bastante absurdos. No he querido abusar hoy poniendo malas prácticas en algunos manuales, pero me daban ganas, ¿eh? Por ejemplo, he visto por ahí un dual, un vacío de información que es a base de preguntar cosas tan útiles como qué distancia hay entre Estambul y Pernambuco, ¿no? Entonces, bueno, como dual no tiene mucho valor. Los duales tienen que ser cosas que nos permitan de verdad buscar información. Y uno de mis juegos favoritos, el que siempre... probablemente haya alguna profesora aquí a la que se lo he prometido, pero todavía no me ha dado tiempo de enviárselo. Prometo hacerlo pronto. Este es un material de creación propia, aunque obviamente no he pagado derechos de autor todavía a los de doble, porque no lo he comercializado, ¿vale? Pero lo trabajo en mis clases constantemente porque se trata siempre de verbos que están en el plan curricular del Instituto Cervantes, o sea, en los niveles de referencia al español, son verbos de A1 a 2. Nadie me puede decir que en los manuales no está pagar, cepillarse los dientes, morir, estudiar, leer, trabajar, lavar la ropa o navegar por internet o afeitarse. Vale, ¿de qué se trata? De buscar la imagen, porque solo hay una, entre una ficha y otra. Esto incluso se puede hacer por parejas, a ver quién encuentra antes la que hay. O en grupos, en el plenario, pues ir buscando y quitando la imagen cuando se encuentra el parecido. En este caso, imagino que vuestra agudeza visual ha permitido encontrar ducharse. Al ver que en las dos el único verbo que se repite como imagen es ducharse, que alguien puede decir bañarse, lavarse, etcétera. ¿Vale? No hace falta decir el verbo que es, porque no sabemos qué verbo es. Peinarse, cepillarse puede ser similar o parecido. La cuestión es que en una primera tanda se revisa el vocabulario y luego ya vamos introduciendo la gramática. A mí me gusta mucho el doble. Primero porque es muy divertido. Segundo porque te permite jugar 5, 10, 20, 40 minutos si hiciera falta. En una clase que no tengas nada que hacer, pues puedes estar jugando. No hay que pasarse, pero se puede hacer. Al final de la clase, cuando ya están más cansados, cuando necesitas levantarlos de sus sillas para que no se duerman, para que no se aburran, como decía, y para que no se estresen, también ahora os cuento técnicas. Pero este juego sobre todo me permite utilizarlo no una, yo lo tengo plastificado, sino 1000 veces. Es que lo uso cuando trabajamos el presente indicativo, cuando utilizamos el pretérito perfecto, cuando introducimos el pretérito indefinido, cuando vamos a trabajar el imperfecto, cuando trabajamos el presente de subjuntivo. Es decir, me sirve para todos los tiempos verbales, para el futuro, para el pluscuamperfecto. Y la técnica es muy sencilla, es decir, al final de la clase o al principio de la clase, yo prefiero siempre al final trabajar
En el sistema el doble tiene dos modelos. Uno, en el que hay una torre de la que hay que ir quitando cartas, el que va muy deprisa o la que va muy deprisa porque tiene mucha agudeza visual y sabe mucho vocabulario. Si no sabe vocabulario, da igual. Para eso estamos nosotros como profesoras, como profesores, para decir, esta palabra es lavar la ropa, no la confundas con fregar el suelo, por ejemplo, o navegar por internet, trabajar en el ordenador. Cuando alguien casi al final, que ya solo queda una ficha y nosotros paramos el juego, cree que ha ganado porque tiene 20 de las 40 fichas que hay en juego y sus compañeros solo tienen 2 o 3, en ese momento hacemos todo lo contrario. Tienes que deshacerte de todas las cartas, y de esa manera compensamos la idea de quién ha ganado, quién ha perdido, porque en el juego lo importante, como decía, no es ganar, no es llegar a un resultado, sino el proceso, el procedimiento. Creo que con esto pues he explicado lo que yo quería decir de la recursividad, la importancia de la secuencia didáctica, la importancia de que no penséis siempre que es la gramática la culpable de nuestros males, desdichas y el estrés, sino que a veces ¿cómo decir? Ese estrés proviene de algo diferente, y es que estamos trabajando con un manual que nos entorpece, nos impide progresar, que no nos ayuda a utilizar bien los recursos lingüísticos. Por eso, bueno, pues la petición ahora que estamos en mayo, que tenemos tiempo, es revisad, supervisad, mirad si el manual con el que estáis trabajando, sea todo listo, sea otro, cumple un poco con estos requisitos de me permite transmitir una visión del mundo gramaticalmente correcta y me permite pues hacer que mis estudiantes vayan cada vez más asumiendo esa visión, esa estructura, no el caos, sino la organización de los diferentes niveles en que está construida la lengua, y entre ellos el gramatical. Vale, ahora sí estoy accediendo a vuestras... Espero que estar accediendo a vuestros mensajes, ¿vale? Pero no veo muchos mensajes. Voy a ver si hay alguna pregunta, porque solo veo pues saludos y presentaciones, me imagino. Pues ahora veo a Marta, Aneta. Yo mientras voy mirando y agradeciéndoos vuestra presencia, por si acaso os voy a ir despidiendo. Aneta decía hace un minuto que se tenía que ir, sí, porque ya hemos pasado la hora. Elzbieta tiene una pregunta, pues espero a que la escriba, que la formule e intento contestarla, ¿vale? Así que espero a ver cuál es esa pregunta de nuestra compañera Elzbieta. Y bueno, pues insisto que os agradezco vuestra participación, vuestra presencia, y espero haber aclarado alguna idea y sobre todo cómo utilizar mejor el manual Todo Listo, quienes lo estáis usando, o cómo enfrentar ese reto de trabajar con él, ¿no? Elzbieta dice que, pregunta, no sé si lo estáis viendo todos, ¿qué hacer cuando se lleva un curso intensivo y no hay tiempo para secuenciar los contenidos? Yo creo que sea un curso intensivo, sea un curso extensivo, es decir, sea un curso en el que hay que trabajar de lunes a viernes 2 horas, 3 horas. A mí me gustan mucho, por cierto, los intensivos, me encantan. Siempre hay que secuenciar los contenidos, es decir, en general en un manual moderno. Si trabajamos con un manual del siglo XIX, no.
¿vale? Pero si trabajamos con manuales modernos, y ahora no me estoy refiriendo solo a manuales elaborados por la editorial PPWare, ¿vale? Un material moderno suele estar secuenciado de tal manera que el progreso, o debería estar secuenciado, y esa es nuestra labor, analizar si de verdad la secuencia didáctica del libro responde a una doble página que podamos trabajar en una sesión de 1 hora, hora y media, por ejemplo, donde los contenidos estén reunidos, ubicados, de tal manera que se vayan acumulando y se reaprovechen. No es presento, no sé, el imperativo y me paso a otra cosa, mariposa, sino trabajo las partes del cuerpo, voy a relacionarlo con prendas de vestir, con consejos médicos, con dolores, y ahora introduzco el imperativo y vuelvo a trabajar con ello. No sé si es lo que más o menos preguntabas, Elzbieta, pero yo creo que ahora mismo, sea en cursos intensivos o extensivos, se puede trabajar con la idea de que un manual tiene dobles páginas que deben estar bien elaboradas para que haya una secuencia completa que nos permita resumir al final de la sesión todo lo que se ha trabajado, ¿no? Bueno, Yuleidi dice que han trabajado ya con el doble y, bueno, me siento satisfecho, aunque yo no inventé el doble, pero me siento un poco responsable de esto, ¿no? Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias a todas. Bardzo dziękuję. Doblanos también. Y de esta manera, bueno, pues espero que nos veamos pronto, ¿vale? Y que vaya muy bien este final de curso, ¿vale? Ja również bardzo dziękuję za spędzenie z nami wieczoru. Zapraszam już dzisiaj Państwa na webinarium ostatnie przed wakacjami 12 czerwca, na którym pani dr Anna Kozioł opowie o planowanych przez ministerstwo zmianach w nauczaniu języka obcego oraz w podstawach programowych. Zapraszam serdecznie. Wszystkie informacje będą już w przyszłym tygodniu dostępne na naszej stronie. Dobranoc. Luego.